y a nivel humano. Estudioso también de la historia masónica y su profundo simbolismo, fue invitado por varias organizaciones masónicas a hablar en sus recintos. Es actualmente arzobispo de la Iglesia Católica Liberal para Argentina y Uruguay. Y en su calidad de arzobispo ha visitado varios países asistiendo a los sínodos mundiales de obispos de dicha iglesia. Ha dado cursos y seminarios sobre el cristianismo esotérico, escuelas de misterio y la tradición gnóstica del cristianismo primitivo, así como también la historia y estudio de los rollos del Mar Muerto y el gran descubrimiento de las escrituras gnósticas del Nag Hammadi. Bueno, no voy a abundar más, tenemos hoy el honor de contar con su conocimiento, así que lo escuchamos. El año pasado me invitaron en otra institución a dar este mismo tema. Gracias. También con el apoyo de diapositivas en un día. Este va a ser en cuatro sábados. Así que me corría el tiempo, había diapositivas que pasaban una tras otra y las mirábamos y decíamos de qué se trataba y cuál era el origen. Bueno, este ciclo de 4 sábados nos va a permitir ampliarnos un poco más, sobre todo en el origen de muchos símbolos. Y ver, y hoy vamos a interactuar un poco en algún momento dado, para ver que los símbolos no son solo figuras. Eso nos cuesta un poco incorporarlo en nuestro conocimiento de simbología. Ahora quiero presentarles las fuentes de las cuales me he basado en esta primera parte. En realidad, estas fuentes y autores y algunos de sus libros los vamos a usar en todo el curso y se van a ir agregando otros autores a partir de la temática que vamos a tratar en simbología egipcia el próximo sábado. El primer autor que quiero presentarles es Jan Cooper. Jan Cooper es una autora que nació en China. Vivió de 1905 a 1999. En China pasó gran parte de su infancia. Sus padres eran ingleses, obviamente, y ella prácticamente vivió toda su infancia y su juventud y pudo, como era una niña prácticamente, y su padre era un gran autodidacta de las religiones de Oriente, sobre todo del taoísmo, la indujo a su hija a estudiar esta línea. Así que ya cuando ella va creciendo se convierte en una joven muy estudiosa, sobre todo del taoísmo y las líneas orientales, hasta que después obviamente ella va a perfeccionar su educación en Inglaterra, pero nunca dejó de lado su formación oriental. Tuvo una gran formación y perspectiva de la filosofía perenne, escribió y dio numerosas conferencias sobre temas de filosofías orientales, religiones comparadas y simbología oriental. Por eso he querido elegirla a ella en una parte de sus obras. Fue la autora de lúcidas obras introductorias sobre las religiones chinas, tales como el taoísmo, la llave del misticismo taoísta, estoy nombrando algunas de sus obras, Yin y Yang, alquimia china, y además escribió varias obras en el campo del simbolismo, incluyendo alegorías de la vida interna en el taoísmo, simbolismo universal y el lenguaje que a ello atañe, simbología y metodología del taoísmo en los animales. Fíjense qué cosa más interesante, es un libro, y amplio rango clásico en su campo, como es la Enciclopedia Ilustrada de Símbolos Tradicionales. Es una obra fantástica.
Fue colaboradora habitual de los estudios de religiones comparadas, escribió muchas reseñas de libros y algunos ensayos como El simbolismo del jardín del taoísmo, que apareció en la edición de otoño de 1977 en Londres. Una compilación ilustrada de 3 de sus libros apareció recientemente bajo el título Una introducción ilustrada al taoísmo, la sabiduría de los sabios. Del libro de ella, El simbolismo, lenguaje universal, quiero leerles una parte. Pocas personas comprenden hasta qué punto su vida diaria se ve influida y controlada por los símbolos. Influida y controlada. En otra de sus obras, ellas dicen, no podemos vivir sin símbolos. Los símbolos nos gobiernan, los símbolos guían nuestra estructura diaria. En su mayoría los símbolos de antiguo linaje que han llegado hasta nosotros no solo a lo largo de los siglos, sino a través de muchas razas, culturas y religiones diferentes. Después, cuando veamos los autores y el pensamiento de ellos, vamos a ver que algunos símbolos clásicos, sobre todo del ámbito religioso, los podemos retrotraer, históricamente hablando, y se pierden en la niebla de los tiempos hasta épocas atlantes y aún anteriores. Es mucho decir. Veo las caras de asombro de ustedes, porque no hay resabios históricos que confirmen la historicidad, por ejemplo, de la cruz. ¿Hasta dónde se retrotrae? Bueno, de eso vamos a hablar después, pero yo me entusiasmo y me adelanto en los temas. Para las personas comunes de nuestros días, un símbolo, dice Cooper, es una cosa vacía, apenas un signo que no transmite otro significado que el sugerido por su apariencia exterior. Convengamos con ella que cuando, no sé si es correcto decir nos paramos ante un signo, o lo utilizamos como método de meditación o de observación, siempre vemos nada más que su configuración externa. Pero ¿qué hay detrás de ella? ¿Qué hay detrás del símbolo exterior? Eso lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Con distintos símbolos. Por ejemplo, pone ella, el triángulo, generalmente aceptado como símbolo, y lo es, por ejemplo, es un signo que indica peligro. Para los que manejan ven un triángulo y puede ser un peligro. Mientras que todo el simbolismo de la figura del triángulo data de épocas muy antiguas y es de carácter religioso y de otras características, y tiene implicancias casi infinitas que tienen que ver con la construcción del cosmos. Vaya que sí es no solamente el peligro. Los signos atañen a la vida cotidiana. Los símbolos encierran un significado arquetípico interior que conduce a realidades de orden superior. Esta es una característica siempre constante en simbología. Un concepto básico exterior, desmembrándolo, nos lleva a implicancias interiores inimaginadas. Vuelvo al ejemplo del triángulo. Un triángulo, peligro. Vamos manejando, vemos un triángulo,
Sin embargo, es el origen del universo, bajo 3 manifestaciones. Cuando a los padres de la Iglesia que instituyeron el dogma de la Trinidad como dogma, no se le ocurrió mejor manera que simbolizarlo por un triángulo. No había otra forma. No hay otra manera. Fíjense el peligro de un triángulo en una chapa, ¿a qué nos llevaría? ¿Hasta dónde la mente, desmembrando el símbolo, puede retrotraerse y llevarnos a una magnificencia tal, inexplicada de otra manera que no fuera a través del símbolo? Una conjunción de líneas de punto que se quiebra en otra conjunción de líneas de punto, que se quiebra y en otra conjunción de líneas de punto. El origen del universo en 3 manifestaciones, casi nada. Vivimos en un mundo de símbolos, dice Jan Cooper, la mayoría de los cuales no son comprendidos por ignorancia o son considerados como algo tan natural que pasamos por alto su verdadero significado. Esto es muy común en todos nosotros. Si no nos dedicamos como una especialización hacia la simbología, los símbolos pasan desapercibidos en nuestra vida. Y vamos a ver que no podemos vivir sin ellos. Cuando entremos a considerar otros símbolos, no solo figuras, vamos a ver que no podemos prescindir realmente de ellos. Muchos de nosotros somos incapaces de reconocerlos cuando los encontramos. El simbolismo es un tesoro que viene del pasado y encierra un significado para el presente. No fue algo inventado por los hombres. Acá otro punto interesantísimo. No fue inventado por los hombres. Por eso que, según Blavatsky, el origen de muchos símbolos es de origen divino. O, dicho de otra manera, dado por seres de una elevadísima condición espiritual a discípulos para manifestarlos al mundo. Y a partir de ahí, que nazca la interpretación libre de los mismos. Surgió naturalmente de la necesidad de expresión de un medio que trasciende las limitaciones de las palabras y que expresa, sin embargo, un lenguaje que puede ser comprendido por todos y por consiguiente desde el momento de nacer hasta el momento de morir. Empleamos símbolos que eran comunes en otros tiempos y en lejanas tierras. Hasta ahí lo que dice Jan Cooper en este libro, El simbolismo como lenguaje universal. Otro autor al cual me he querido referir y tiene muchísima literatura y libros escritos sobre simbología es Mircea Eliade. Mircea Eliade vivió entre 1907 y 1986, o sea que su muerte es casi reciente. Está considerado como uno de los más relevantes historiadores en religiones. Nació en Rumania y es licenciado y fue licenciado en filosofía en la Universidad de Bucarest. A los 21 años, siguiendo un llamado interno, se fue a la India, sintiendo que la educación en su país natal y en Occidente no podía aportarle algo más que encontraba
a faltar para comprender el alma humana. Una carencia que intuyó que podría completar viviendo y asimilando la cultura oriental que la India podía ofrecerle. De su libro Imágenes y símbolos leemos: el pensar simbólico no es haber exclusivo del niño, del poeta o del desequilibrado. Por eso es que mucho, como a él se lo tildó de un verdadero desequilibrado en su época por muchos contemporáneos, sobre todo cuando se fue a vivir a Estados Unidos, con la interpretación que él manifestaba y la asociación que hacía tan interesante de los escritos de Jung, con quien él convivió y vivió muchos años, y sobre determinadas simbologías, sobre todo lo que tenían que ver con el inconsciente y el consciente. Él decía, el inconsciente y el consciente están, le decía Jung, están manifestados en esto y esto y estos símbolos. Y Jung le decía, es cierto, porque en muchos de mis pacientes aparecen esos símbolos. El símbolo es consustancial al ser humano, precede al lenguaje el símbolo y a la razón discursiva. El símbolo revela ciertos aspectos de la realidad, los más profundos, que se niegan a cualquier otro medio de conocimiento. Si nosotros quisiéramos hablar en símbolos, podríamos. Lo que pasa es que nos faltarían los nexos. Pero sería un lenguaje tan distinto al que estamos utilizando ahora, que nos quedaríamos asombrados, pero que sería de una profundidad mucho más grande que el lenguaje que sí tenemos ahora, en cualquier idioma. Imágenes, símbolos, mitos no son creaciones irresponsables de la psiquis. Esto es lo que siempre él discutía y discurría con Jung. Responden a una necesidad y llenan una función. Él decía que había, sobre todo en simbología universal, símbolos que respondían a una conciencia colectiva. Y como él fue un gran estudioso de las religiones pasadas, de las religiones pretéritas, de las religiones prehistóricas, madres y padres de las actuales, él sostenía que había símbolos que eran común a una raza entera y que podían influir en su utilización sobre todo una raza. Él lo observó mucho esto entre los pueblos maoríes. Dejar al desnudo las modalidades más secretas del ser. Por consiguiente, el estudio de la simbología permitirá un mayor conocimiento del hombre. Yo creo que la simbología es lo que más ha permitido unir cosmos y hombre y los puntos de contacto. Quizás como ninguna otra disciplina. Va a haber símbolos tan extraordinarios que le permiten al observador ver que hay un cosmos reflejado en el hombre a través del símbolo. Otro autor en el cual me he basado es Geoffrey Hodgson, muy conocido en el ámbito teosófico, que nació en 1886 y murió en 1983 en Nueva Zelanda. Fue ocultista, un eminente clarividente, teósofo, místico, masón,
sacerdote católico liberal, filósofo y esoterista. Escribió una infinidad de libros de temas de lo más variados que nos podemos imaginar. De su libro, que lamentablemente no está traducido al inglés, al español, Bajo el signo de la escuadra y el compás, en el capítulo El lenguaje simbólico, él dice: siendo los antiguos instructores iluminados, veían las verdades eternas reflejadas en los acontecimientos del tiempo. Para ellos, cada suceso material estaba iluminado por un signo espiritual. Conocían el mundo material por lo que es la sombra de una gran realidad. Sus grabaciones, las escrituras del mundo, revelaban mucho más que los hechos del tiempo. Reflejaban la verdad eterna, la última realidad. Algunas veces lo real era para ellos más visible que la sombra, por lo que la historia ocupaba un lugar secundario. Otras veces predominaban las impresiones de acontecimientos físicos a través del símbolo. Él escribió aparte de este que he nombrado, que no está en español, en español, otra obra que está a medias, que creo que es su obra cumbre, que se llama La sabiduría antigua en la Biblia. Ahí él utiliza el lenguaje simbólico de las escrituras, que lo vamos a ver creo que es el penúltimo sábado, diciendo que no hay una coma ni un tilde en cualquier escritura, no solamente en la Biblia, que no esté bañada por la simbología. Él, parafraseando a Elena Blavatsky en su obra Isis sin velos, sostiene que cada símbolo tiene no menos de 7 interpretaciones. Un solo símbolo. Ella sostiene en Isis sin velos que así como todo es septenario en el universo, las interpretaciones de los símbolos también, que son como las cáscaras de la cebolla, que hay que ir sacándolas y nos van explicando, introduciéndonos, llevándonos de la mano, basándonos en el mismo hecho, a interpretaciones cada vez más profundas. Bueno, esto fue una característica muy común entre los egipcios y también los hebreos. Los hebreos lo heredaron de los egipcios en gran medida. Y ella pone un ejemplo que me parece fantástico. ¿Cuál es el origen de la palabra amén? Dice, hay 7 interpretaciones o más de este vocablo mántrico. Es decir, que formó parte, según ella, de un antiquísimo mantra dedicado en la dinastía que le correspondió al dios Amen-Ra. Y ahí se extrajo la palabra amén y se lo tomó como un juramento sagrado. Por eso que durante las dinastías en las cuales nacieron, primero como escuelas de misterios y después se consolidaron como religiones en el antiguo Egipto,
y abriendo un paréntesis, este es el devenir de todas las escuelas de misterios. Fueron, y quienes no lo quieren ver así es porque se cierran a un perjuicio tonto, se convirtieron en grandes religiones para sus pueblos, las escuelas de misterio. Bueno, la palabra amén fue tomada de las escuelas de misterios de osirificación, y donde se cantaban los himnos Amén-Ra. De ahí se extrajo la palabra amén, y se juraba por lo más sagrado que era el amén. De ahí lo tomaron los hebreos también para decir por amén, amén decimos. Quiere decir, esto es una verdad. Una verdad indiscutible. Lo mismo hizo Jesucristo cuando Él quería afirmar algo, por amén, amén os digo. Y tantos otros instructores. Así que por lo tanto en ese libro de Geoffrey Hodgson él dice que el simbolismo baña todas las escrituras. Ya lo vamos a ver dentro de 3 sábados cuando veamos algunas partes de las escrituras, porque eso nos llevaría para hacer un ciclo de 1 año y más. Solamente tratar el capítulo del Génesis es un ciclo en sí mismo. Cada palabra del signo es del Génesis es un símbolo en sí mismo. Pero ¿cómo una palabra es un símbolo? Y acá es donde quiero interactuar con ustedes. ¿Cómo una palabra es un símbolo? Me gustaría que algunos de ustedes que quieran que nombren un símbolo. La ONU. Empezó por lo que yo no quería. Nombren un símbolo. La cruz. La cruz. La rosa y la cruz. ¿Qué más? La Jugansata. Bien. Fíjense que ninguno de ustedes nombró una partitura musical. Un cuadro pictórico. Una obra de escritura, una palabra sagrada, como dijo usted, que se me adelantó. Todo eso son símbolos también. Los símbolos no son solo figuras. Los números. Pero son figuras. Pero cuando a medida que nos vamos abstrayendo en el símbolo y nos adentramos en otros caminos del arte, como lo vamos a ver más adelante, nos encontramos con símbolos que se han ido sutilizando desde lo concreto a lo más abstracto. Wagner, en su extraordinaria creación, fue utilizando símbolos uno tras otro, como lo vamos a ver también más adelante. Dante utilizó historias de su misma vida, la búsqueda de su amada inmortal, para escribir una obra que está plagada de símbolos. Y es un recorrido. Así que por lo tanto, símbolos no son solo figuras, es una escritura también. Y todos los libros de todas las religiones, ya sea el Bhagavad Gita, el Corán, el Dhammapada, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todos, el Corán, todos, sin ser uno más que otro, tienen figuras simbólicas, ya sea la figura, la historia, la narrativa o la leyenda. Y después están las leyendas místicas, la leyenda de Arturo, la búsqueda del Grial. Leyendas. Las leyendas son un símbolo, por lo tanto una historia es un símbolo, no solamente una figura. De su libro, bueno, esto ya lo hemos leído. Y ahora
quiero decirles de quien más me he basado, que es de la cofundadora de la Sociedad Teosófica, posiblemente la más eminente ocultista de los siglos pasados, autora de su obra monumental, La Doctrina Secreta, donde después del primer tomo, es una obra escrita en 5 tomos, en algunas ediciones en 6, ella se va a adentrar a partir del segundo y tercer tomo en el lenguaje simbólico, de una manera que nos va a ir llevando de la mano a cómo descubrir el misterio del símbolo. En el tomo segundo de La Doctrina Secreta, su obra cumbre, en los capítulos 1, 2 y 3 he tomado el estudio del significado oculto en cada una de las leyendas religiosas y profanas de cualquier nación, ya sea grande o pequeña, y especialmente en las tradiciones del Oriente, ha ocupado la mayor parte de la vida de las que escribe estas líneas. Todas las sociedades esotéricas han hecho uso de los emblemas y los símbolos, como sucede con la sociedad pitagórica, la de los eleusinos, la de los hermanos herméticos de Egipto, la de los rosacruces y la de los francmasones. Muchos de estos emblemas no son de conveniente divulgación, y una diferencia muy pequeña puede hacer que el emblema o el símbolo difiera grandemente de su significado. Descubrimientos recientes, hechos, nos estamos refiriendo al siglo pasado, ¿no?, por grandes matemáticos y cabalistas, prueban de este modo que fuera y hasta la sombra de la duda que todas las teologías, desde las más antiguas hasta las últimas, han surgido no sólo de un origen común de creencias abstractas, sino de un lenguaje esotérico universal basado en símbolos que son los misterios. El gran sistema arcaico conocido desde las edades prehistóricas como la ciencia sagrada de la sabiduría, que está contenido y puede encontrarse en todas las religiones antiguas, así como en las modernas, tenía y tiene aún su lenguaje universal, sospechado por el masón Ragón como el lenguaje de los hierofantes, que tiene 7 interpretaciones, por decirlo de alguna manera, que abren los portales también en 7 de los misterios de la naturaleza. Cada uno de ellos tiene su simbolismo propio. La naturaleza podía ser leída de este modo en su plenitud o considerada bajo uno de sus aspectos especiales. En estos 4 autores he querido basarme en esta primera parte. El tiempo es tirano. Para que podamos adentrarnos en el mundo de los símbolos. Estos símbolos que aquí tenemos, la pregunta es, ¿son símbolos modernos? Son los símbolos de todas las religiones actuales, desde el cristianismo, el judaísmo, el islam, el sikhismo, el hinduismo, el paganismo, el shintoísmo, el budismo, el jainismo y la fe bahá'í. Estos símbolos que representan, abajo están duplicados, ¿no?,
a todas las religiones actuales. Lo que no he entendido nunca por qué ponen ahí al paganismo como si fuera una religión. O sí, lo entiendo, han querido bajo este signo resumir un símbolo arcaico, quizás el más antiguo de todos, pero después nos vamos a referir a eso. Las religiones actuales, ¿de dónde derivan? Y cuando digo una religión, no estoy hablando de la estructura solamente, de la estructura de una iglesia, de su linaje, de su ceremonial. Una religión es mucho más que eso, muchísimo más que eso. Podríamos decir, el ritual de una religión es lo último que aparece en la tierra. Mucho antes que el ritual, que está basado en símbolos. No hay ritual de cualquier religión o cualquier orden mística o institución mística que no esté basado en símbolos. Después vamos a ver algunos símbolos de esas instituciones y religiones para ver cuánto nos legaron. Más adelante lo vamos a ir desarrollando en los próximos sábados. Cuando estudiamos la cruz y decimos, bueno, a ver, ¿la trajo el cristianismo a la existencia? ¿O es anterior a Cristo? Para muchos es necesaria la historia de la crucifixión para aceptar que la cruz es moderna, 2000 años de existencia. Sin embargo, los romanos tenían cruces muchísimo tiempo anteriores a que anexaran a Judea al Imperio Romano. ¿Y por qué digo que la cruz poco y nada tiene que ver con la crucifixión? Y aquí vamos a entrar en un campo conflictivo. ¿Es posible? Cuando vemos la cruz la asociamos con la pena de muerte romana. ¿Sí? Sin embargo, para los romanos era mucho más que eso. Era la representación del hombre. Los romanos tenían un complejo existencial, histórico, comprobado. Como ellos eran grandes anexadores de culturas, de tierras, de imperios y naciones, y todo lo llevaban al seno del imperio, a medida que se iban adentrándose en esas conquistas, no solo territoriales, sino de culturas, cada vez se sentían más acomplejados. Cuando descubren en la isla de Creta que en las tumbas existían cruces, y es posible que esas tumbas descubiertas en las islas de Creta arqueológicamente existen desde miles de años antes de Cristo. Es muy dudosa la historia de la pena de muerte impuesta por la cruz. Así como también cuando ellos anexan el antiguo Egipto, encontraron el verdadero origen posible de la cruz, que como la vamos a ver el próximo sábado, que podría ser la cruz ansata. Y cuando estudiemos qué es realmente la cruz ansata, es cosmos y hombre al mismo tiempo, y cómo a medida que desmembremos el símbolo de la cruz ansata, vamos a ver cómo ésta se fue transformando
para ir agregando conocimientos esotéricos a medida que los egipcios iban encontrando en las capas, metafóricamente hablando, más hondas del develar del conocimiento interno. Al principio la cruz ansata no es como nosotros la conocemos ahora, como la vamos a ver próximo sábado, ¿no es cierto?, con un círculo ovalado y la cruz abajo. Era simplemente un palo. Después se le fue agregando el otro palo. Muchísimos siglos posteriores y muchísimos milenios posteriores apareció el círculo arriba para completar el simbolismo del hombre. Dice bien la señora Blavatsky al hablar del origen y simbolismo de la cruz, que la cruz, si no la encerramos en medios, como ahora vamos a ver, que correspondan a su verdadero simbolismo esotérico, es un símbolo fálico. Y para nosotros la cruz en el cristianismo es solamente la historia de la crucifixión de Cristo, que así como es dudosa su nacimiento, puede llegar a ser dudosa su forma de morir. Porque si el símbolo de la cruz existió miles y miles y miles de años antes que apareciera Cristo en la tierra, entonces ¿cómo fue a parar al cristianismo y se convirtió en el símbolo predominante de esta religión? Para comprender este misterio y el verdadero significado esotérico del cristianismo, basándonos en la interpretación de la cruz, hay que tomar el desarrollo de la cruz, como lo vamos a ver ahora, a través de los símbolos de la geometría sagrada. Todos los demás símbolos están basados en símbolos de religiones mucho más antiguas. La estrella de David, símbolo característico de la religión hebrea, la tomaron, según la historia, del escudo del rey Saúl. Sin embargo, descubrimientos mayas aparecen la estrella de David en el templo de Oximán, muchísimo más antiguos que se pierde en la niebla de los tiempos. El origen del templo de Oximán en la tradición maya, que algunos lo asocian con tradiciones atlantes. Por eso Blavatsky sostiene que casi todos los símbolos religiosos tienen un origen atlante y algunos aún más. Una civilización no está compuesta solamente de pueblos, dialectos, leyes diferentes. Una gran civilización es el conjunto de una enorme raza que puebla en determinado momento el planeta. Y para esa raza se le fueron dando distintas religiones para cada una de sus componentes o subtipos raciales especiales. ¿Cuál es el origen del judaísmo en la tierra? Es posible que sea totalmente diferente al que nosotros, según el ocultismo, le asignamos históricamente. Según Elena Blavatsky, hay un pueblo judío atlante
y un pueblo judío posterior, del cual el pueblo judío actual deriva. Y también sus símbolos, también sus escrituras y también la estrella de David. Es posible que muchos no estén de acuerdo con este concepto. Bueno, esto es lo que dice Elena Blavatsky al hablar del judaísmo. El origen del pueblo judío es Atlante, como lo fue también, y lo es, el pueblo egipcio. Es decir, hubo un Egipto Atlante y un Egipto posterior. Y gran parte de los símbolos del antiguo Egipto son atlantes. Así como hay símbolos en el Pacífico y en las religiones perdidas de los maoríes, que es posible que sean anteriores a los atlantes. Pueblos cuyo origen se pierden en la niebla de los tiempos. Por lo tanto, hay que ser muy cauteloso cuando hablamos de los símbolos religiosos actuales, porque no representan la antigüedad de la religión a la cual están representando actualmente. Son mucho más antiguas, así como todas las religiones actuales son hijas de religiones ya desaparecidas de la faz de la tierra, ¿o no? Como decía Mircea Eliade, no desaparecieron, se transformaron. ¿Y qué decir de nuestros pueblos originarios? Nuestros pueblos originarios tuvieron cosmogonías, símbolos sagrados, trinidades, teologías. No hay que tenerle miedo a la palabra teología. Muchas personas sienten el nombre de teología y se ponen a la defensiva. Nadie puede estudiar la sabiduría divina si antes no se estudia el tratado de la misma. Y el tratado de la misma es la teología. Y cada gran filosofía y revelación tiene su propia teología. Así lo tuvieron nuestros pueblos originarios. Cuando estudiamos, como lo hace el gran estudioso de nuestros pueblos originarios, Schmidt, en su gran obra Las ideologías de los pueblos de Argentina, cuando él habla de la Trinidad de los araucanos, uno se queda asombrado, porque dice, pero no puede uno encontrar una teología trinitaria más compleja que esta. Ahora lo estamos encerrando en guetos. Y ellos legaron esta filosofía fantástica, que cuando uno la asocia con las religiones actuales, uno encuentra, quizás, un reconocimiento en la Trinidad del hinduismo, cuando la Trinidad del hinduismo es una de las manifestaciones trinitarias más complejas que hay de las religiones actuales, porque van dividiendo Trinidad, derivándose en otra y derivándose en otra, y cada uno de los aspectos de esas derivaciones a su vez se divide en dos, que es el aspecto femenino o masculino de cada aspecto. Bueno, los pueblos originarios de Argentina, sobre todo los pueblos araucanos, tenían ese concepto. ¿Quién fue primero entonces? ¿El huevo o la gallina? ¿Los pueblos de América, las culturas de América o las religiones de Oriente? Según Mircea Eliade, primero surgieron las religiones de América y todo lo que eso conlleva. Y ese conocimiento fue llevado a Oriente. Y después Oriente se lo volvió a mandar a Occidente. Porque
El conocimiento viajó por toda América y se fue enrareciendo y enriqueciendo cada vez más a medida que la cultura atlante de esos pueblos se fue acercando cada vez más al imperio incaico. Y cuando la cultura incaica se convirtió en madre de religiones y culturas, Egipto no habría existido si no habría existido la religión incaica. Bueno, vamos a dejar por ahora un poco los símbolos religiosos y vamos a hablar un poco de lo que es la geometría sagrada. La geometría sagrada está basada notablemente en símbolos. El tiempo y el espacio también no nos permiten desarrollarlo, pero es para desarrollar realmente un ciclo en sí misma. Si ustedes observan cuántas connotaciones tiene esta imagen parecida al árbol de la vida de la Cábala. No exactamente igual, pero sí las esferas exteriores nos llevan a la idea de las sefiras de la Cábala. Dice Elena Blavatsky, no hay símbolo más potente, más sagrado y más perfecto que el círculo, porque es eterno, infinito, no tiene ni principio ni fin. Es una sucesión infinita de círculos que a medida que nos parapetamos delante de ese símbolo, del círculo, no podemos describir ni el principio ni el fin. Es una línea infinita de puntos. Los pueblos originarios, sobre todo los pueblos del Yucatán, lo simbolizaron a través de la serpiente mordiéndose su propia cola. No tiene ni principio ni fin, que es uno de los símbolos tomados para componer el sello de la sociedad teosófica, el principio abstracto de la manifestación. Y fíjense, que es uno de los símbolos de la geometría sagrada, cuántos símbolos y círculos va teniendo juntamente con triángulos. Triángulo y símbolo es la manifestación desde el principio, cuando el principio abstracto se manifiesta dentro de un círculo. Dicho de otra manera, cuando aquello va a manifestarse, busca un campo del cual no se va a poder salir. Así, la señora Blavatsky dice en el primer tomo de su gran obra que ella tuvo acceso a ciertos escritos en una lengua muy antigua, pero al mismo tiempo escritos de una forma muy peculiar, que ahora no vamos a desarrollar de qué material estaban compuestos esos escritos y de qué forma fueron, según ella, de una antigüedad incalculable, mantenidos a través del tiempo. Lo que nos interesa ahora es ver las imágenes como símbolos. El primer símbolo con el cual ella se encuentra es un círculo perfecto de una blancura inmaculada con un fondo totalmente negro. El símbolo nos va
llevando de la mano hacia una abstracción cada vez más grande. Y puede ser un motivo de una profunda o profundísima meditación. Según ella, meditar en este símbolo es abstraerse hasta el infinito. Abstraerse hasta donde nuestras capacidades mentales lo permitan. Y acá quiero abrir un paréntesis muy interesante. ¿Cómo nos relacionamos con los símbolos? ¿A través de qué sentidos? La visión. Los 5 sentidos están presentes en la contemplación de un símbolo. Pero la capacidad simbólica, como en este caso, un círculo de blancura incalculable, lo vemos, lo observamos, y el sentido de la observación va haciendo impacto en otros sentidos de nuestra naturaleza y nos va llevando a desarrollos de sentidos cada vez más perceptivos y cada vez más sutiles. Si pudiéramos decir, la vista en la observación de un símbolo, en este caso nos va llevando al camino de abrir el portal en nuestra naturaleza de la intuición. ¿Qué es la intuición en el hombre? Es aquel sentido que no le permite dudar nunca. Porque cuando estamos en el ámbito de la duda, ¿será, no será? ¿Podrá ser esto, podrá ser aquello otro? Estamos en el ámbito del sentido de lo mental. Pero cuando el ser se adentra en el desarrollo de la intuición y ésta se ha asentado en él, no hay más dudas de ninguna naturaleza. Y si la intuición, observando este símbolo, lo lleva a él a incorporar en su interior, esto es el principio de todas las cosas, la abstracción máxima de aquello que va a devenir. Punto. Si después bajamos de nivel, no, pero mirá, puede ser. Para aquel que lo ha observado a través de la intuición no tiene más dudas. Y cuando ese círculo aparece un punto en él, dice Elena Blavatsky, es el principio de la manifestación. Cuando aquello ha decidido devenir el universo. Podríamos llamar al punto el inicio del universo, puede ser, estamos en el campo mental. Lo fantástico es que este símbolo se puede aplicar a todo lo que vemos a nuestro alrededor. Desde la conjunción de asociaciones de universos hasta galaxias conteniendo infinidad de sistemas solares, hasta el mismo origen de nuestro universo solar, hasta el mismo átomo que cada uno de nosotros somos, como una unidad. Pitágoras llamó a esa unidad la mónada. Y es un centro extraordinario, equidistante de todas las partes de la circunferencia.
del cual nunca uno debe desviarse. Porque es el centro de la existencia. Con este símbolo aparece la manifestación. Y cuando el punto se convierte en los dos hemisferios con una serie infinita de puntos, aparece la manifestación dual. Todo lo que está encerrado en ese símbolo ya tiene vida y materia. Luz y calor. Existencia sumergida en cada una de las formas de lo que ahí está encerrado. Y cuando esto va a enrarecerse en la creación de las formas y empezar a darle movimiento, entonces esta es la cruz perfecta. Cuando la conciencia se ha convertido y se ha expandido a través de un punto en el cual la vida y la materia se encuentran. Por eso que algunos grandes místicos han colocado aquí una flor, una rosa, que es un símbolo muy importante, y todos los demás símbolos que encontremos, ya sean filosóficos, místicos, metafísicos, van a reportar a este símbolo. Este es el símbolo más sagrado. Este es el símbolo de la vida manifestada en la materia, desde hasta donde nuestra mente pueda abarcar hasta el último átomo dentro de nosotros que pueda tener esa misma magnificencia. Por eso que los grandes creadores de obras de arte basadas en símbolo se basaron todas en ese símbolo, como por ejemplo Ricardo Wagner en la historia sagrada del Lohengrin, el Schwanrichter, el Caballero del Cisne, que es la redención de la materia a través del descenso de la vida, que él la ejemplifica en una ópera, de la cual vamos a escuchar en, creo que la última, sí, en la última exposición, fragmentos de esta ópera, porque es realmente sublime y denota realmente el descenso de la vida y cómo la vida es guiada por inteligencias superiores. Ahora no vamos a hablar de la ópera Lohengrin porque no nos da el tiempo. Y acá tenemos donde ese símbolo realmente habla del descenso de la luz divina a la materia, que es otro de las otras óperas fantásticas, quizás la más grande y la póstuma de Wagner, que es el Parsifal. El descenso de la vida divina al cáliz. Y lo que los caballeros alrededor en coro cantan: desciende la luz infinita de la vida al cáliz hasta hacerlo desbordar. Y cada uno de nosotros debemos tomar de lo que desborda y dárselo al que está al lado. Y en esa copa que la pasaban unos a otras, mojaban el pan. El pan y el vino siempre han sido los símbolos más sagrados de ese otro símbolo que vimos antes. Y cuánto los hombres los manejamos con tanta liviandad y con tanta falta de sacralidad. Es el descenso de la vida, de lo más grande que podamos imaginar, a la manifestación.
Y en esto, si en un rapto de imaginación, con el perdón de Wagner, le cabría, la Oda a la Alegría de Wagner, porque en el compartir de un caballero con el otro, el pan y el vino, está la redituación de que vos también sos divino y yo comparto esa divinidad. Y esa divinidad y esa vida interna está ejemplificada en esto, en el símbolo más sagrado. Este símbolo en el punto en el cual reina la conciencia, reina el INRI sagrado. La vida del Logos manifestándose en todo lo que existe. No hay símbolo más sagrado que este. Bueno, muchas gracias.